Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Plan de Vuelo. Hoy es jueves 6 de junio del año 2013. Estamos transmitiendo completamente en vivo de aquí, desde las instalaciones de Antena TV, ubicadas en Boulevard Ortiz Mena 3406, planta baja. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos por iniciar nuestro vuelo informativo. Les recordamos nuestros números telefónicos en cabina: 432-3006, 432-3006, y en nuestras redes sociales, en Facebook nos puede buscar como Plan de Vuelo TV y en Twitter como @Plan de Vuelo TV. Antes de comenzar el vuelo, le doy la bienvenida a mi copiloto, que me acompaña siempre esta noche, Fabiola Lara García. Fabiola, muy buenas noches. Luis Rubén, muy buenas noches. A todo nuestro público, muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Bueno, hoy con la novedad de que me hacen bola las mujeres, tenemos una distinguida invitada, pero antes de revelarle su identidad, vamos a iniciar con la película que ella nos indicó, una de las que le gusta. Corre video, por favor. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago, como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo, de la emoción que vamos a ir al otro lado. Yo siento que todo lo que miremos allá va a estar así bien tuanis, ¿no? Todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos. Buenas, chavos. Osvaldo, Samuel, Juan. Ya no quiero viajar ya con ese indio. Nos vamos a ir los tres, ¿entendiste, verdad? Los tres, así que te aguantás. Otro cachito para... Ahí está, qué engasado. ¡Ya, vivos! ¡Corran, loco, corran! ¡Rápido, rápido! Técnico, ahora sí vamos con el video de la película que nos indicó nuestra invitada, es la que le gusta. Corre video. Sí. Busco al señor Sneller. ¿El señor Sneller? Sí, el señor Edwin F. Sneller. Bueno, vimos una escena del Informe Pelícano, una película de hace casi 2 décadas o más de 2 décadas, y es una que le gusta a nuestra invitada de la noche, y bueno, es una de las favoritas de muchos. Ahorita vamos a ver por qué. Fabiola, ¿quién es nuestra invitada de la noche? Bueno, Luis Rubén, tengo el gusto y tenemos el gusto de que nos acompañe en este programa Maru Campos Galván. Maru, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, gracias Fabiola, gracias Luis Rubén. La verdad es que tenía muchas ganas de venir aquí al programa y me emociona mucho porque son muy creativos, muy innovadores, y además antes de que empiece el programa ya nos tienen a todos chinitos con las escenas de la película, porque a uno le trae muy buenos recuerdos y muchas emociones. Así, muchas gracias. No, qué bueno, Maru, te agradezco mucho la invitación. Nosotros creemos que el cine es una ventana importante a la psicología de las personas y bueno, Sí. de nuestros políticos que andan Sí. ahora en campaña. Que tenemos un lado humano, ¿verdad? Claro. También. Claro, no todo es la propuesta, no todo es el ataque, no todo es la crítica, también está el lado humano. Y bueno, hablando del lado humano, el Informe Pelícano, ¿por qué te gusta esta película, Maru? Híjole, y es una película además de los 90s, es una película que, pues bueno, la gente, a lo mejor mucha gente joven que nos está viendo ahorita no la conoce, pero es una película que me recuerda mucho mis años de estudiante en Washington haciendo mi maestría. Es una película donde saca mucho las escenas de la ciudad de Washington, una ciudad además que adoro, que me trae muy buenos recuerdos a mis amigos, a mis amigas, a mi familia, y me identifico, por qué no decirlo, mucho con el personaje, con Julia Roberts, con Darby, que una estudiante de Derecho que peleó mucho por un tema de corrupción, por un tema que descubrió casualmente y que después descubrió que estaba pues el tema de la corrupción en las más altas esferas del poder, y que bueno, en algo luego se va relacionando con la vida que uno va viviendo, ¿no? Y caminando. En Washington, D.C.,
Bueno, Sí. que es precioso caminar por todo el complejo, antes de llegar al Capitolio, los Así museos es. Smithsonian, Los que está el museos de arte, el de arte natural, el de arte de aire y espacio, es uno de los complejos culturales quizás más importantes de Estados Unidos, si no por decir el más importante, porque son varios museos pegados y es una explanada enorme, ¿no? Y son museos gratis, además. Así es. Son museos gratis, precisamente auspiciados por esta fundación Smithsonian. Así es. Y bueno, luego las callecitas empedradas de Georgetown que le siguen a la universidad donde estuvo una servidora, y que se manejan también muchas escenas aquí en la película, ¿no? Cuando persiguen a Darby, cuando Denzel Washington está ahí descubriendo las pistas también. Entonces, bueno, pues es una película llena de recuerdos. Eso se trata muchas veces el cine, ¿no? Sí. Cómo nos evoca los recuerdos, cómo nos evoca las emociones, y lo que también un libro hace, ¿verdad? La cultura está en los libros, también está hoy en día y está en el cine desde hace más de 100 años. Así es. Maru, candidata a diputada por el Distrito 17, Acción Nacional. ¿Qué le trae a la gente de nuevo, Maru Campos? ¿Qué les está ofreciendo? Bueno, le estamos ofreciendo transparencia y rendición de cuentas, le estamos ofreciendo contrapesos y equilibrios. Estamos ahorita viviendo una situación, no nada más en el estado de Chihuahua, en todo el país, de una gran concentración de poder, donde tenemos a un mismo partido en la presidencia de la República, en las gobernaturas, la mayoría de más bien casi todas las gobernaturas, las 22. presidencias. 22 gobernaturas, alcaldías, mayorías legislativas en los congresos locales, casi en el Congreso Federal. Entonces la gente ahorita dice, quiero una voz distinta, quiero que alguien hable de las cosas que se están haciendo más mal, porque no tengo un representante que lo haga, porque realmente todos son del mismo partido y hasta sienten que de alguna forma se tapan unos a otros, ¿no? Dicen por ahí que cuando hay incompetencia es porque falta competencia. Entonces, pues no que haya incompetencia en todos los sentidos, pero sí en algunos rubros que son importantes fiscalizar, que son importantes rendir cuentas, y no para confrontarnos. También es importante generar acuerdos y consensos, pero es importante que también la población se sienta representada, sienta que su dinero no se está yendo a fiestas o a situaciones donde ellos no quieren que se vaya, sino que se vayan a obras públicas, que se vayan a programas sociales que realmente se necesitan, porque aquí el municipio de Chihuahua está muy necesitado. Hay zonas de mucho desamparo, de pobreza, de desigualdad, y quiere la gente que mejor se proteja a esas personas con los recursos públicos. Es importante decir, esta película del Informe Pelícano, yo pensé que me ibas a contestar otra cosa, pero tu caso de Liconza, cuando estuviste ahí, este caso tan sonado, en verdad fue una lucha contra la corrupción, dura, difícil. Sí, fue. Para ti como mujer, y lo digo no peyorativamente, sino que la mujer en política batalló para llegar y luego confrontarte los grandes intereses. Sí. ¿Qué tan difícil fue, Maru? Porque el público tiene que saber que cuando tú hablas de luchar contra la corrupción, literalmente lo hiciste. Sí, bueno, luego uno no sabe si después te sientes reflejada cuando vuelves a ver la película, o si cuando viste la película te marcó ese personaje valiente, luchador, y dijiste, yo quiero ser tal vez como ella, ¿no? Y después de alguna forma te proyectaste. Y bueno, sí fue una situación, no tanto como la situación de Darby, que otro fue rol. una cosa muy difícil, pero sí les puedo decir que sí hubo muchas represalias, que hubo muchas amenazas, que fue como tocar muchas veces las puertas, y que cada vez que tocabas la puerta y creías que te iban a hacer caso, que iban a tomar el expediente y que te iban a creer, te enterabas que filtraban la información a las redes de corrupción, y que entonces iban más fuerte por ti, ¿no? Entonces sí fue un caso muy difícil, sobre todo como mujer. Ya en ese momento hubieron como advertencias de, Maru, ya salte de ahí, te van a terminar matando, ya vente de veras a la Ciudad de México, dicho por el secretario de la Función Pública en ese entonces, Salvador Vega, hoy senador de la República. Ya, Maru, vente para acá a México porque está la situación muy difícil. Y bueno, sí fueron 2 años muy desgastantes, 2 años en los que me dijeron, ve preparando el expediente, no te salgas, ve generando más información, y ya me sentía yo hasta un poquito espía, ¿no? Luego, pues sí, viví cosas muy simpáticas, anécdotas que luego, pues dicen por ahí, tienes que hasta
pues jugar al tonto, ¿no? Pensar que no sabes nada, o hacer creer que no sabes nada, Claro. y al final de cuentas es recolectar información y seguir armando un expediente, ¿no? Porque la verdad es que es un caso difícil, o sea, ahorita lo cuentas muy fácil, sí fue difícil, y ¿no te decepcionó ver que siendo en un gobierno de panista, Sí. y te toparas con redes de corrupción que trascendían no solo el PAN, trascendían otros intereses, y que fuera en un gobierno, no te dolía como panista, que vieras que la red también estaba azul, estaba de tricolor, estaba de todos colores? La ¿No te red dolía? estaba azul y había Sí. funcionarios panistas y estuvieron funcionarios panistas involucrados. ¿Y no te dolía como Al panista? más alto nivel, y gente que además se decía de alta convicción panista, y que obviamente en algún momento me dijeron: Maru, cállate, ya no hagas más ruido, porque esto es darnos un balazo en el pie a nosotros mismos como gobierno federal panista. Y bueno, fue muy duro, fue una frustración muy grande y fue una desilusión también muy grande con varios personajes que me hicieron esas recomendaciones, y que bueno, llegué al más alto nivel, incluso llegué a hablar con el señor presidente, y gracias a él sí pudimos implementar ahí algunos candados internos, que ya fue cuando una servidora había salido de la delegación, pero sí fue tocar puertas y descubrir a mucha gente que creías que era panista, que tenía pues los valores bien puestos de la honestidad, de la convicción y los ideales, y no fue cierto. Pero me da mucho gusto hoy, ahora sí que a toro pasado, poder decir que soy una mujer de causas, que no importa si era el partido, no importa si era el gobierno, pero había algo más importante, que se llamaban los productores de aquí de la región de Delicias, y sobre todo 6 millones de beneficiarios que tal vez no estaban recibiendo la calidad de leche en los sobres del programa de Liconza que debieron de haber estado recibiendo. Porque, o sea, lo pongo en contexto, y no con un afán, digo, peyorativo, sino el afán de que la gente conozca este lado humano de esta historia, porque en realidad te enfrentaste a la corrupción no solo del PRI, que tanto ha criticado Acción Nacional por años, sino que fue adentro mismo. Entonces, Sí, debe no de era- ser muy frustrante. Realmente no era una corrupción del PRI, ¿eh? El tema de Liconza no fue un tema de la corrupción del PRI, fue un tema de corrupción que ya se venía Así sumando es. de muchos años atrás, y que mantuvo un gobierno federal panista y mantuvo un director general de Liconza panista, ex senador de la República del PAN, de las viejas huestes panistas, ¿no? Y te enfrentas a ello dentro del mismo PAN, y de todas maneras aquí sigues. O sea, eso habla de un triunfo, pues, de tu parte. Personalmente lograste algo que se pusiera, te fuiste a la delegación, pones el dedo en la llaga, se ponen candados, pero aquí sigue Maru Campos peleando a pesar de todo. Seguimos peleando, es desgastante, ¿eh? Y se cansa uno mucho, porque uno también como mujer luego también piensa, bueno, fueron 2 años de mi vida que a lo mejor pude haber hecho otras cosas, a lo mejor pude haber tomado un rumbo más, digamos, más responsable en mi vida personal y hacer otras cosas, pero bueno, lo dedicamos a hacer el expediente de Liconza, a combatir la corrupción, y bueno, aquí estamos. Maru, en tu época de diputada federal, ¿qué recuerdas o qué dejaste, qué aportaste para la gente? Bueno, en esa época yo le cuento a la gente que era muy impresionante ver cómo éramos 500 diputados, 128 senadores que, aunque sesionaban en otro edificio, que realmente las reformas estructurales, las cuestiones de fondo tenían que ser consensadas y acordadas con todos. Entonces, pues cuando ves que es muy difícil sacar esas reformas, esas reformas estructurales son muy importantes, pues dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer por Chihuahua? Y nos dedicamos a la gestión de recursos, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Salud, con la CONADE. Gestionamos recursos importantes que invertimos en el nuevo hospital infantil, en el gimnasio tricentenario y en la canalización del arroyo El Mimbre, que era un arroyo que cada vez que llovía desde la tromba del 89 se desbordaba y hacía que la gente se inundara y perdiera sus cosas en sus casas. Esos son los Entonces, 3 logros que desde la campaña del año pasado Así presumías, hoy los presumes como algo muy tangible, es decir, no es lo único que has hecho. Así es. Cuando fuiste legisladora, bueno, también... ¿Sabes que hicimos varias leyes que se publicaron, que me siento muy orgullosa de que esas leyes se hayan publicado, que ahorita estén vigentes? Una de ellas como medida contracíclica para entonces la crisis económica internacional del año 2008, y bueno, son resultados a final de cuentas que hoy en día le pongo a la población, a los habitantes del Distrito 17 como hechos, como resultados, no como promesas, tanto en el tema legislativo como en el tema de gestión, y que
son funciones que podemos hacer, que vamos a hacer ahora que ganemos el 7 de julio y que nos va a ayudar a recuperar en algo la legitimidad y la credibilidad de la gente, porque la gente está muy enojada, está muy apática con los actores políticos y necesitamos recuperar esa confianza, pero primero tenemos que dar el ejemplo, obviamente. Y con la política en general, los Y con la políticos, política no hablar en de los general. políticos, bueno, es insulto decirte político ahorita, ¿no? Así La es. gente sí está muy cansada de los políticos y es muy complicado para quien se dedica a esa actividad recuperar la fe de las personas. Es una actividad descreditada, sin embargo sí hay gente que se dedica a servir al pueblo. Así o sea, es. sí existe. Así Sí, aunque es. no lo crea el político bueno, a lo mejor está en peligro de extinción, pero sí existe el político bueno. Hemos tenido en estas semanas, bueno, la visita de algunos candidatos y van a venir más, y ha habido muchas preguntas de la gente. En este caso, aquí tienes una pregunta de la unidad Chihuahua, no sé si todavía agarra el 17 con la registración. Bueno, te preguntan que por qué criticas tanto las carencias del Estado si los últimos 6 años, ¿qué hizo el PAN por nosotros? Es una pregunta que te hace Luz Dicón de la unidad Chihuahua. A Luz. Sí. Bueno, no estoy criticando al PRI, no estoy criticando, estoy poniendo las cosas en la mesa nada más. Estuvimos hablando, por ejemplo, de la reducción que hizo el gobierno federal, no de la reducción, de quitar un programa federal que se venía haciendo con los gobiernos federales de Acción Nacional, de más de 300,000 becas en todo el país, que aquí en Chihuahua significan más de 20,000 becas para los jóvenes de nivel medio superior, que bueno, pues es obviamente un tema muy preocupante. ¿Qué van a hacer esos jóvenes sin sus becas que les ayudaba para comprar material escolar, para usar el transporte público? Estamos luchando en Chihuahua hoy en día para tratar de recuperar el tejido social. Elemento importante de recuperar el tejido social es tener a los jóvenes estudiando, y bueno, con este tema de que quitan las becas el gobierno federal, pues yo creo que es un tema que nos debe de preocupar, y no es crítica, es poner las cosas en la mesa y decir las cosas como son. Y para eso es la oposición, y para eso son los contrapesos y los equilibrios, para decir las cosas como son. Cuando nosotros éramos gobierno también nos decían dónde estaban mal las cosas, y yo creo que como contrapeso, como equilibrio, tenemos que ser muy responsables, muy objetivos. Yo no le podré decir ahorita a la población que puedo votar a favor o que puedo votar en contra, pero sí les puedo decir que seré una legisladora responsable y equilibrada en el sentido de votar, por ejemplo, endeudamiento, de votar, de hacer una fiscalización muy seria, de hacer una fiscalización también muy importante y responsable en el tema de las cuentas públicas, porque otra vez el recurso no se da en los árboles, y Chihuahua, por ejemplo, es uno de los estados más Quisiéramos endeudados que se del den los estado. árboles, ¿va? Quisiéramos, Pues sí, pero no. Pero además es recurso de la población, es recurso que todos los días nos cuesta mucho salir a conseguir a la calle. Claro. Y entonces, para dejarlo de repente en situaciones superfluas, que no valen la pena, bueno, pues yo creo que hay que pensarlo, ¿no? Claro, tenemos ahí llamadas del público. Bueno, 3 palabras, ¿cómo se define Maru Campos en 3 palabras? Determinante, alegre y desesperada. ¿Por qué no? Soy muy acelerada en todos los sentidos. Vamos a hacer las cosas ya rápido, vamos a hacer que las cosas sucedan, ¿no? Ejecutiva, podría ser. Ejecutiva, gracias. Eficiente, gracias. Y desvelada, porque ahí en el Twitter de repente hasta altas horas de la noche ya nos hemos mandado. Yo no me puedo dormir si no reviso el Twitter, si no reviso el Facebook, si no reviso el correo electrónico, si no le contesto los mensajes del día. ¿Los maneja usted o tiene sí, alguien más que los maneja? Sí, me consta, Sí, me los consta. manejamos y nos contestamos, y así es, nos manejamos mucho por Y el Twitter. debatimos Y debatimos, sí es cierto, y de repente la verdad es que nos caemos mal y luego nos dejamos de contestar, pero bueno, estamos ahí en contacto, que yo creo que, como tú bien dices, pues el Twitter es una forma, las redes sociales es una forma de debate y de discusión importante, una herramienta importante hoy en día. Aquí nos están corrigiendo que la tromba del 90, la tromba fue en el 90. No fue en el 89. En el 80 y en el 90. No, muchas gracias Aquí nos quien hizo nos están corrigiendo. No sé qué te llamas. Bueno, tengo un saludo del Es que señor. yo todavía no nacía. Claro, claro. Un saludo al señor González, Muchas dice, gracias, Valiente es un mi saludo. candidata como lo demostró denunciando la corrupción, lechera, cuente con mi voto y el de mi familia. Muchas gracias, un Y saludo. Catalina Márquez, que es usted una persona muy exitosa, Muchas y un gracias. saludo a su madre. Ay, muchas gracias. A mi madre querida que estuvo aquí el fin de semana.
fuimos juntas al evento del Palomar. Ah, sí. Y bueno, estuvimos muy contentas bailar o qué? porque a bailar, a cantar con Límite, me tocó cantar con Límite y me tocó contarla de Tropecé de nuevo Con la misma piedra. Oye, por la candidatura. ¿sí? Espero que eso no sea proyectivo, ¿verdad? Ojalá y no.